un gran periodista, escritor, pero sobre todo un columnista de gran éxito y renombre. Alfonso Usía ha fallecido a los 77 años en Cantabria, y así es como este gran maestro del columnismo, este gran maestro de la escritura, ha dejado un enorme legado y una enorme huella a la cultura de nuestro país. Su crítica, su sátira, su pluma eran inigualables, eran únicas, y por eso no dejaban a ninguno de sus lectores que acudían cada mañana a leer sus columnas indiferentes. Hoy, en el debate, queremos recordar a este gran columnista que cada mañana depositaba su firma en nuestras páginas, y lo vamos a hacer de la mano de tres grandes amigos, de tres personas que conocían muy bien a Alfonso Usía. Ellos son Ramón Pérez Maura, director de opinión del Debate; Andrés Amorós, periodista, escritor y también colaborador de este medio; y Gabriel Albiac, periodista y escritor también de columnas de opinión aquí en el Debate. Soy en cambio partidario del tacto espontáneo e incluso el terapéutico. Si yo me pillo con una puerta el dedo, no voy a decir Virgen de Atocha, digo algo que me calme, que es evidente. Pero en lo que estoy en una rotunda contra es del taco o de la grosería o de la soecidad hablada en un medio de comunicación que pueda llegar a las casas, porque lo considero una agresión gratuita. Es decir, que yo creo que los medios de comunicación tienen que utilizar mucho el lenguaje, porque son un medio de educación. Y en este momento la juventud española habla muchísimo peor que la juventud española de hace 15 o 20 años, por no poner una cifra más alta. Ramón Pérez Maura es el director de opinión del Debate. Hola Ramón, ¿qué tal? Hola, Irán. Gabriel Albiac, él es filósofo y escritor. Hola Gabriel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Andrés Amorós es profesor, escritor y colaborador del Debate. Hola Andrés, ¿qué tal? Pues con mucha pena por el fallecimiento de Alfonso Usía. La realidad es que sabíamos que estaba muy mal y no ha sido una sorpresa, pero nos duele mucho como amigo personal y como lector, sobre todo. Porque, bueno, eso lo dicen, ahora estoy viendo en el Debate muchos mensajes de los lectores, y ahí nos igualamos todos. Sencillamente decir, hombre, cada mañana empezábamos el día leyendo a Alfonso Usía, y por mal que estén las cosas en España, que están muy mal, pues siempre nos conseguía provocar en nosotros una sonrisa. Y eso, perder eso, pues es duro. Yo solo tenía vocación, yo ya escribía en aquella época. Colaboraba en una revista que se llamaba Litoral, de poesía, que se editaba en Málaga, que la fundaron Emilio Prados y Manuel Alto Aguirre, y que llevaba uno que se llama José María Amado. Escribía en otra revista de poesía, siempre poesía, en San Sebastián, que se llamaba Curpil. Bueno, y yo lo que quería es escribir y escribir. Yo era un lector voraz. Y como no tenía una vocación específica, me matriculé en Derecho. ¿Cómo recuerda a Usía? Bueno, Usía era un personaje que tenía tantas características que es muy difícil resumirlo en un minuto. Era un hombre que siempre quiso ser escritor. Empezó la carrera de Derecho, empezó la carrera de Periodismo y no terminó ninguno, porque la carrera que quería estudiar era escritor, y esa carrera no existe. Por lo tanto, lo que él hizo fue hacerse a sí mismo, ser un escritor que creo que todo el mundo lo reconoce, que es un escritor que ha tenido una enorme influencia política y cultural en España, y de hecho
creo que todos los que estamos en el debate estamos hoy muy emocionados de ver cómo en todos los medios españoles se está reconociendo quién era Alfonso Usía y cuál fue su impacto. Alguno de ellos desde la crítica, pero te critican porque eres relevante. Si no lo fueras, nadie piensa en ti. Pues vamos a ver, en lo personal recuerdo como una de las personas más encantadoras que yo he conocido en este medio nuestro, en este medio del periodismo y en el medio literario en general. Yo recuerdo perfectamente mi primer encuentro con Usía fue hace ya un montón de años. Yo era entonces columnista del Mundo. Nos encontramos en una presentación de un libro, ni siquiera recuerdo cuál. Sí recuerdo perfectamente que él iba con Mingote y que ellos en la época eran las estrellas del ABC, y que fue Usía quien tomó la iniciativa. Hombre, tú eres Albiac, pero bueno, ¿qué haces que no te vienes al ABC, que es el sitio adecuado para una firma como la tuya? Alfonso, no sabes cómo te lo agradezco y no sabes cómo admiro lo que hacéis en el ABC, pero hombre, es que yo he sido del equipo fundador de esto, no me puedes pedir que me vaya así. Bueno, la gracia es que años después, cuando efectivamente pues llegó el momento en el que yo consideré mi salida del Mundo, yo no sé cómo debía tener antenas detectoras coincidiendo una llamada de Alfonso Usía. Oye, Gabriel, que tengo una oferta buenísima para ti. Él ya estaba entonces en la razón, y la verdad es que yo siempre me preguntaba, pero ¿qué he hecho yo para merecer tantísima atención y tantísima cortesía y un tratamiento tan exquisito por parte de este hombre, que es con seguridad el más notorio, el más brillante de los columnistas españoles? En cuanto a trato personal, debo decirte, probablemente una de las personas más blindadamente corteses que yo haya conocido. Y en lo literario, pues una rara avis, porque, Alfonso practicaba un tipo de humor que es muy inhabitual en España. Nosotros somos del humor sarcástico y de mazazo directo. Alfonso era un humorista británico. Si tú lees, y era un escritor británico en general, ese uso de la esgrima delicadísima. Naturalmente el florete mata con la misma eficacia que el mazo, quizá más, pero el uso, la esgrima del florete es infinitamente más compleja, infinitamente más delicada, y ya te digo, la continuidad entre la elegancia del personaje y la elegancia del humor del que hacía gala en sus columnas era perfecta. Bueno, ha sido un personaje verdaderamente único, irrepetible, con un ingenio fuera de lo normal, y sobre todo lo que yo insisto, cada uno tiene sus opiniones, sus manías. Yo es que siempre veía el nieto de don Pedro Muñoz Seca, claro. Y eso no es una simple anécdota, no. Es que Muñoz Seca era en lo suyo, un genio. Ahora, no era Shakespeare, por supuesto, no era Cervantes, pero tenía una gracia natural, espontánea, y un dominio del sentido del humor fuera de lo común, y eso pues es que lo ha heredado Alfonso Usía. Yo lo digo con toda sencillez. Yo admiro muchísimo a la gente que tiene gracia de verdad, porque yo no la tengo, que más quisiera yo que tener una parte de la gracia de Alfonso Usía, pero así como el que quiere ser gracioso y aparenta, busca los chistes, pues puede ser pesadísimo, y eso es una cosa, en fin, que puede llegar a ser muy, muy molesto. Tener la gracia natural, espontánea que tenía Alfonso, eso es maravilloso. Y no es por eso de que la nostalgia es un error, hemos derivado a mal, porque ha disminuido la educación, hemos dado un bajón inmenso y en las exigencias. Vamos a ver, es que no es que tengamos unos parlamentarios de menos calidad, es que tenemos una ministra que ha sido cajera, una ministra que maneja más de 500 millones de euros al año en derrocharlos en tonterías, y cuya única
trabajo conocido ha sido Cajera, que es dignísimo. Cajera pero nada más. Yo creo que ahí en Zapatero se deteriora todo. Son muchas las columnas que ha escrito Usía. No sé si hay alguna que le haya marcado de forma especial, si la recuerda. No, yo recuerdo especialmente dos cosas. Vamos a ver, por un lado, hombre, las referencias a su grupo de amigos, claro, porque es que tenía muchos amigos, pero algunos muy especiales, y es que siempre los lectores del Debate y los lectores de Usía en otros periódicos, y también los que le hemos escuchado en la radio, es que nos ha producido tantos ratos de felicidad escuchándole las bromas, pues yo lo que pienso con toda sencillez es que él era amigo y compañero y hermano pues de su abuelo, don Pedro, por supuesto, y de Edgar Neville y de Tono, naturalmente, y de Mingote, por supuesto, y de Tip, claro, de gente fuera de lo común. Es decir, que a lo mejor para en otro género no hubiera sido extraordinario. En ese género sí, porque es que además Alfonso dominaba todas las variedades del sentido del humor, la sátira, la ironía, la crítica, y además una cosa que no todo el mundo, en fin, valora suficientemente. Era una persona muy culta, había leído, claro, y entonces es sencillamente un heredero de la mejor tradición literaria del humor español. Entonces es un heredero de Cervantes y de Góngora y de Quevedo. En ese sentido, pues es de verdad irrepetible. Sí, no hace mucho tiempo, hace relativamente pocos años, no te podría decir exactamente, pero quizás hace un par de años él publica una columna a propósito del otoño, que es una verdadera maravilla, una columna cargada de melancolía por todas partes. Es ya de su época del Debate, yo creo que debe ser de hace un año o dos, describiendo precisamente el temor a la llegada de ese otoño mental que nos tiene que alcanzar a todos, que efectivamente si quieres una de las grandes obsesiones y uno de los grandes temores de todo aquel que escribe, de cuándo llegará mi otoño mental. Bueno, él se enfrentaba a eso con una gracia y con la misma soltura de siempre, y a él no le ha llegado nunca, porque, oye, el ejemplo verdaderamente impresionante de Alfonso es que es el ejemplo límite del columnista que se mantiene en la columna hasta su último día, realmente hasta la víspera de su muerte, literalmente. Bueno, es algo que produce una admiración, porque te hablaba antes de la delicadeza británica de su forma de escribir, pero hay también ese fuste de viejo caballero que sabe que tiene que morir en combate, y es lo que ha hecho. Bueno, alguna no, muchas. Yo recuerdo con especial cariño la que publicó creo que era 2005, pero ya es que acordarte de las fechas es un poco complicado, dedicada a Guillermo Luca de Tena, cuando el rey Juan Carlos creó a Guillermo Marqués de Luca de Tena con grandeza de España. Fue un texto precioso en el que él mismo confesaba, como me pasó a mí lo mismo, que se había enterado gracias al título de Marqués del Valle de Tena, que la familia venía de Huesca, que nunca lo habíamos conocido, nunca nos lo habían dicho. Siempre identificábamos a los Luca de Tena como una familia sevillana, que es de donde vinieron a Madrid a crear el ABC en Madrid. Ramón, ¿recuerdas cuándo le conociste? Lo recuerdo perfectamente. Lo conocí en casa de mi madre, desde donde estoy grabando esto contigo, Iranzu. Él era en los años 80, no recuerdo el año exactamente, había sido invitado por mi madre a dar una conferencia en una asociación de mujeres conservadoras que ella tenía aquí en Santander, y cuando íbamos camino del Ateneo de Santander, donde se iba a pronunciar la conferencia, él iba a hablar de la poesía satírica española,
y él de camino le preguntó a mi madre si le parecía que podía incluir en los versos que iba a citar uno que él mismo había hecho sobre el marqués de Villaverde, el yerno del general Franco, que no era excesivamente positivo, sino todo lo contrario para el marqués de Villaverde. Mi madre le dijo, hombre, yo no sé si con este público mejor es que no, y no lo hizo y nunca más pasó nada. ¿Cómo era Ursía? Algo que nos puedas contar. Bueno, era un personaje divertidísimo, fascinante. Era imposible estar hablando con él 10 minutos sin reírte 2 o 3 veces. Cuando lo tenías cenando en casa, se convertía en el dueño de la tertulia y la persona en torno a la cual giraba todo. Pero eso lo hacía con otras personas que también tenían una enorme capacidad para ser el que monopolizara la conversación. Yo he visto a otro acaparador de conversaciones que es Luis María Ansón, que competía con Alfonso Ursía para ver quién monopolizaba el diálogo y las risas, y ganaba Alfonso siempre. Él era un personaje absolutamente seductor en una conversación. ¿Qué huella, qué legado nos deja? Bueno, pues nos deja un legado de sentido del humor para sobrellevar pues todas las desgracias del universo, que para él es España. Y también una cosa, que él sabía reírse de sí mismo, por supuesto. El auténtico humorista no se ríe de las cosas ajenas, también de sí mismo, pero, ojo, respetando una serie de valores, claro. Y eso es fundamental, y para él era básico, y además los defendió con mucho valor, y por eso también tuvo graves problemas. Valores: el patriotismo, el amor a España, algo que hoy, pues por desgracia, está tan pasado de moda y que la gente lo considera, pues suele considerarlo mucha gente como si fuera algo propio de los fachas, de esa tontería. En absoluto. Un buen español, pues ama y siente orgullo por España. Y también otra cosa que ahora, por desgracia, también está fuera de la moda absolutamente: el respeto a la educación, a las buenas maneras, a las buenas formas, algo que por desgracia pues también se ha perdido y que hace que nuestro mundo pues se haya convertido en algo, en fin, mucho menos agradable, mucho menos grato, mucho menos civilizado. Entonces, yo creo que sobre todo lo que ha hecho Alfonso Ursía es ayudarnos a tener todas las mañanas un rato de sonrisa y de esperanza. Y eso es un regalo impagable que sus lectores no lo olvidaremos nunca. ¿Qué le diría a Ursía como despedida? Adiós. Adiós, porque, hijo mío, solamente a un caballero se le puede dar ese encomiendo. Te encomiendo a Dios. No sé si ese encomendarte es, ¿cómo decir? Tiene función práctica alguna, pero para el que escribe solo rinde cuentas ante Dios. Muchas gracias, maestro y amigo. Espero que esté usted con sus amigos ahí y que lo pasen muy bien y que cuenten muchas historias y muchos chistes divertidos, y que, por favor, que a ver si me esperan, que tardaré lo más posible hasta llegar ahí. Te echamos de menos, Alfonso. Ramón, gracias. Mientras la sociedad española se despide de Alfonso Ursía, de este mito del columnismo de España, nosotros aquí en Hoy en el Debate hemos querido hacerle
este homenaje al gran maestro de la mano de periodistas, de grandes personas, de grandes amigos que le han acompañado en su vida. Gracias por escuchar este podcast de El Debate.